Pues Dios les bendiga, hermanos. Hemos estado semanas, 16 semanas, estudiando hermenéutica y recuerden que estamos por ahí estudiando el libro de Tomás de la Fuente. Es un libro introductorio, la verdad que está muy, muy general. En ocasiones me he tomado el atrevimiento de abundar más en los temas que nuestro hermano Tomás de la Fuente nos da como introductorios para la hermenéutica. Y el día de hoy empezamos con una breve introducción para poder comprender las parábolas. La verdad es que aquí me atreví a enfocarme principalmente en lo que el Señor enseña. Espero que a lo largo de las semanas podamos juntos ir, pues como los niños, ¿verdad? Creciendo en el entendimiento de las parábolas, porque son bastante interesantes. La verdad que las palabras de Jesús son muy profundas y van a ser de mucha bendición para nuestra vida. Vean, vamos a tener la presente agenda de trabajo. Digo, primero, pues sí tenemos que definir, ¿verdad?, qué son las parábolas. Vamos a preguntarnos y a tratar de responder de manera muy cabal, pues, por qué Jesús enseña por medio de parábolas. Creo que es la forma predilecta que tiene el Señor para enseñar. Y sí vamos a cuestionar, pues, por qué el Señor tomó esa decisión. Hay algo muy interesante que se encuentra ahí, que es precisamente esta economía de conocimiento, donde se vuelve algo al alcance de todos nosotros, ¿no? Ya vamos por ahí también a estar viendo que hay dos caras de la moneda, porque en las reglas de la interpretación de las parábolas, pues sí nos vamos a percatar de que hace falta un espíritu correcto, ¿sí? Tomás de la Fuente y todos los hermanos que nos dedicamos a la labor de la teología de una manera formal desde hace algunos años, pues sí creemos y estamos totalmente de acuerdo que es necesario depender del Espíritu Santo para poder entender la Biblia, ¿sí? Y hago un pequeño paréntesis. De un tiempo para acá, realmente me he estado percatando que muchos de nosotros no tenemos la humildad de pedirle al Señor todas las veces que vamos a abrir una Biblia, todas las veces que vamos a estudiarla, esa facilidad de entenderla. Muchos de nosotros llegamos, abrimos nuestra Biblia y empezamos a apuntar y demás, pero nos ha faltado sensibilidad en el corazón para entender esta verdad, ¿no? Entonces, pues vamos a estar orando por ello. Y un último punto donde vamos a ver dos ejemplos de cómo se interpretan las parábolas, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque hay una estructura a seguir, hay una estructura que debemos de conocer, que muy probablemente ampliemos con algunos libros del Instituto de Superación Ministerial en el área de hermenéutica. Cuando usted estudia la licenciatura en teología en el ISUM del Concilio de las Asambleas de Dios, hay un libro muy interesante que se llama Hermenéutica Avanzada, y en él nosotros estudiamos técnicas muy puntuales de interpretación de cada género literario de la Biblia. Probablemente nos aventuremos con algunos ejemplos. Como este es un curso introductorio, realmente no me gustaría hacerlo hasta que ya tengamos más robustez en conocimiento de hermenéutica, para entonces sí aventarnos a una interpretación mucho más avanzada, mucho más sólida. Pero a lo que atañe al día de hoy, a la sesión del día de hoy, pues vamos a estar, con la ayuda del Señor, interpretando dos parábolas. Para eso vamos a hacer una lectura y vamos a ver aspectos clave dentro de estas parábolas. Entonces, bueno, si nos preguntamos qué es una parábola, si nos ponemos exquisitos en el complejo etimológico, parábola es una palabra compuesta de dos raíces, ¿no? La primera es para, que recordemos que para es una palabra que prácticamente significa al lado o junto a. Pero la palabra balein o ballein
es una palabra que literalmente significa arrojar, aventar o echar, ¿no? Entonces, la parábola prácticamente significa arrojar al lado, poner junto a. Ojo, aquí te estoy hablando solamente de el griego. El hebreo es más profundo y muy curiosamente compara la parábola con los proverbios, compara la parábola con el símil, compara la parábola con las descripciones. O sea, el hebreo como que es mucho más exquisito para que nosotros podamos comprender incluso una palabra, ¿no? ¿En qué difiere del símil? Acuérdate que nosotros hace unas semanas, dentro del castellano corriente que todos nosotros hablamos, este castellano común, acuérdate que hablábamos del símil como una figura de nuestro lenguaje donde nosotros vamos a poner un ejemplo, ¿no? Este, fíjense qué curioso, yo aquí tengo un peluche de gato, ¿no? Y tengo un gato aquí junto, digo, no se ve porque está durmiendo. Entonces yo les puedo decir, mi peluche de gato es como el gato que tengo durmiendo aquí junto. Eso es un símil, ¿sí? Cuando se hace una comparación de dos elementos que tienen un punto en común. El punto en común del peluche y del gato, pues es precisamente eso, que son una figura de un animal, ¿no? De un gato. Un ejemplo, si ustedes quieren, muy burdo, pero cuando nosotros hablamos en la hermenéutica bíblica, recordemos que vimos muchísimos ejemplos, sobre todo en el libro de los Proverbios, nosotros encontramos muchos símiles, ¿no? Ejemplo, el hombre que no domina sus impulsos es como ciudad sin murallas. Ahí el autor sagrado nos está diciendo evidentemente que el hombre que no se domina a sí mismo es como un lugar desprotegido, ¿sí? Eso es un símil. ¿Qué propósito tiene una parábola? Bueno, el propósito que tiene la parábola es una comunicación sencilla, una comunicación entendible de una verdad espiritual. Voy a retomar este punto en las reglas de interpretación de las parábolas, pero nosotros no podemos utilizar mucho la alegoría en este tipo de contenido bíblico. ¿Por qué? Porque tiende a ser peligroso el uso de la alegoría en las parábolas, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Por lo regular, la parábola tiene un mensaje central. Entonces, fíjense, lejos de lo que muchos pensamos, existe una dualidad en la propia parábola, ¿no? Cuando nosotros nos preguntamos, bueno, si existe esta dualidad de lo claro y de lo no tan claro, pues como porque Jesús utiliza de manera muy frecuente las parábolas para enseñar. Yo sé que tú has estudiado, has leído muchas veces el Nuevo Testamento y sabes evidentemente que en la narrativa de los evangelios sinópticos del Evangelio de Juan, pues el Señor enseña por medio de parábolas, ¿no? No sé si te lo has preguntado, pero uno de los puntos que personalmente considero que también Tomás de la Fuente considera es que Jesús lo hace por su efectividad. Se ocupan muchas ilustraciones de la vida común, como el campo, el trabajo diario que se hacía en la comunidad judía. Entonces, pues ellos podían entender de manera mucho más práctica las enseñanzas que Jesucristo quería dar, que recordemos que el Señor tiene una habilidad muy peculiar de hablar con palabras muy simples, pero dar un mensaje demasiado denso y profundo, ¿sí? La verdad que cuando lleguemos a los evangelios me voy a detener muchísimo ahí porque las enseñanzas de Jesús son, yo les digo, son muy duales, porque todo mundo las puede entender, pero cuando te pones a analizarlas,
te das cuenta que Jesús es el maestro por excelencia, o sea, no hay nadie como él. Su manera de hablar, de dirigirse es muy profunda. Ahora, evidentemente se busca generar una pregunta en el oyente de la parábola, y fíjate que ahí entra la dualidad, porque si bien la parábola es simple, al mismo tiempo es compleja, te va a generar dudas y te va a obligar a reflexionar, ¿no? Ahorita te voy a poner el ejemplo con dos parábolas, pero Jesús enseña primordialmente de esta manera porque busca la reflexión, ¿no? Ahora sí, voy a ocupar un símil. Es como la vaca cuando está comiendo. Tiene cuatro estómagos. Nosotros decimos en México que rumea, ¿no? Está masticando, masticando y masticando. Pues así debemos de ser nosotros con la Biblia. O sea, debemos de estar dándole vueltas en nuestra cabeza, tratando de entenderla, tratando de profundizar, porque esto es gran parte de lo que transforma y restaura nuestra mente, pero pues también porque el mensaje es un mensaje complejo, es un mensaje eh, interesantísimo, ¿no? Y ojo, la forma en la que tú interpretas habla de tu vida espiritual. Por eso les pongo en este punto claridad y sentencia. A ver, si Jesús utilizaba la parábola, son palabras sencillas, todos las podían entender. Evidentemente había personas que se iban a ver sentenciadas. ¿Por qué? Porque en la más densa oscuridad no habita el entendimiento. Te pongo el ejemplo de Nabucodonosor. Es interesante porque la Biblia, la Reina Valera 60, traduce y dice, y volvió en sí. No había entendimiento en este hombre. Cuando tú no entiendes la Biblia, a pesar de múltiples intentos, a pesar de buscar sinceramente su entendimiento, nos habla de un estado de decadencia espiritual. Y de hecho, los falsos maestros son personas que tuercen la escritura. ¿Por qué? Porque su espíritu se encuentra en una prisión de oscuridad. Fíjate, Jesús le habla a los fariseos con parábolas y no la entienden. ¿Por qué? No porque fueran ignorantes, porque evidentemente eran muy letrados, pero su espíritu estaba en tinieblas. No entendían las palabras del Hijo de Dios. Y eso es una sentencia clara. Y esto va muy vinculado con el último punto. Por eso te pongo oscuridad para los impenitentes. Si tú te pones a estudiar desde la Biblia lo que dice la propia Biblia de las personas que no entienden la escritura, es un tema peligroso. ¿Por qué? Porque fíjate, tan solo la Biblia nos dice, el apóstol Pedro nos dice que Pablo escribe cosas que son un tanto complejas. Dice, y los inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. La Biblia en el Salmo 119 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Imagínate qué tan densa debe de ser la oscuridad de alguien para no entender las palabras dóciles de Jesús. Es un escáner espiritual las palabras de Jesús. Si no las entendemos, hay que tener mucho cuidado, porque probablemente nuestro ser, nuestro espíritu, ya esté en una densidad muy alta de tinieblas. Y ojo, hablo con cristianos. Las palabras de Jesús hacia los fariseos fueron en una sinagoga en unas ocasiones. Y déjenme decirles, en el pueblo de Dios hay gente que está bajo una condena tremenda. ¿Cómo te das cuenta? Número uno, por la impenitencia de su vida. Número dos, porque no entienden. ¿Sí? En la escritura misma dice, ustedes debiendo ya de ser maestros, dice Hebreos, ¿verdad? No, no entienden. Eso es un tema peligroso y es un tema interesante.
Entonces, fíjense, reglas importantes para poder interpretar. ¿Qué debo de hacer? Lo primero es regla de oro, pídele al Espíritu Santo. Señor, alumbra los ojos de mi alma. Enséñame a ver las verdades fundamentales de tu palabra, no lo que yo creo que dice, sino lo que tú dices que dice. Esa es la regla de oro de la interpretación bíblica. Tú no puedes interpretar sin el Espíritu Santo. No puedes por más que quieras. ¿Sí? No puedo por más que quiera. Soy inútil en mi conocimiento. Necesito el Espíritu Santo. Y ya que tienes bien claro esto y de verdad lo vives y de verdad lo aprecias, tienes que observar algunos elementos que componen a la propia parábola. Hay tres elementos principalmente según Tomás de la Fuente. Primero es el momento, ¿no? La ocasión en la que se escribe. Por ejemplo, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero está la parábola del trigo y la cizaña, un ejemplo, ¿no? Esa sería la ocasión en la que se escribe o se da esta parábola, ¿no? La narrativa es como tal todos los versículos que la compone y ojo con la lección espiritual. Por lo regular las parábolas solamente tienen una aplicación espiritual, no más. Hay grandes autores dentro de la teología como fueron Agustín de Hipona, por ejemplo, que alegorizaban las parábolas. La alegoría es un arma de doble filo, ¿sí? Que considero que no debe de ser muy ocupada a menos de que ya tengas una excelente, una preciosa comunión con Dios y un conocimiento muy vasto de toda la escritura, porque solamente así no vas a divagar en la interpretación en la alegoría. Sí, hay que entender que la parábola tiene una unicidad de enseñanza, o sea, su cuerpo, el cuerpo de la parábola, debe de estar en unión con la enseñanza de toda la Biblia. Si yo entiendo algo que no me cuadra con toda la Biblia, entonces estoy interpretando mal. Y, ojo, Tomás de la Fuente nos dice que no se deben de examinar a máximo detalle todos los elementos de cada uno de los versículos que componen el cuerpo de la parábola. Habrá honrosas ocasiones donde no sea así, pero estas son reglas muy generales para poder interpretar. Ahora, fíjate, vamos a poner dos ejemplos. Aquí es donde me quiero detener mucho en tiempo, la lectura, y vamos por ahí a estar aprendiendo con la ayuda del Señor del texto, ¿sí? Igual si tú puedes, ahí en donde estás, ora antes de que nosotros empecemos con la lectura. Que el Señor nos esté ayudando. Amén, que el Señor nos ayude. Fíjate, vamos con la bendición del Señor para Lucas 12, 42 al 48. Esta es la parábola de los siervos infieles. Es una parábola que probablemente ya conoces. Lucas 42 al 48. Le vamos a dar lectura y vamos a ser puntuales. Vean lo que dice la palabra del Señor. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, a cual su señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Ese es un versículo clave. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y les castigará duramente y le pondrá con los infieles.
aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, ojo, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Vamos con el contexto. Este es uno de los capítulos donde nosotros vemos que Jesús está enseñando por medio de parábolas. De hecho, si tú te vas un poco antes, vas a encontrar, ¿verdad? Algunas parábolas vinculadas con el reino de los cielos. Pero llama la atención que en la parábola de los siervos infieles y de los fieles se hace una clara diferenciación de que del factor tiempo, de la venida del Señor y del tiempo del ser humano. Y empezamos a ver una serie de recomendaciones que el Señor nos hace, ¿no? Primero, evidentemente, se pone a un siervo que si bien había iniciado bien, en un momento dado tuerce su caminar espiritual y entonces tiene conductas que no son dignas de su Señor. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta parábola? Primero que hay dos posturas que nosotros podemos tomar. Tú puedes ser el siervo fiel, el que está al pendiente de los negocios de su Señor. Fíjate, aquí hay un versículo muy interesante, dice en el versículo 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, y aquí hace el contraste, no se preparó, no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El siervo fiel conoce la voluntad de su Dios. El siervo fiel conoce que sus viene sí o sí y vive conforme a esa idea. Yo sé que Cristo viene, entonces digo, aquí ya nos meteríamos a mil y un temas de santificación, sobre todo en Romanos, pero tú dependes de Dios para vivir así, tomas la iniciativa de doblegar tu vida al cuidado y al control de Cristo, y entonces eres el siervo fiel. No te está diciendo perfecto, pero eres fiel. Pero puedes tomar la segunda postura, que es la del infiel. Volvemos a analizar el texto. Desde el versículo 43 ahora dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga, o sea, hace mucho énfasis en la parusia, en la venida del Señor, haciendo así. El siervo fiel es aquel que toma en cuenta la inminente venida del Señor. Aquel siervo fiel conoce la voluntad de su Dios y entonces doblega su corazón para vivir conforme a esta voluntad. Pero el siervo infiel conoce, pero no aplica. Fíjate que los dos tienen conocimiento, los dos saben, pero uno vive conforme a la voluntad de su Señor y el otro no. O sea, este no es ignorante, el siervo infiel, es desobediente, pero no es ignorante. Dice, versículo 44, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, más, aquí es un pero, si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse. Fíjate el versículo 46. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera. Qué interesante es que la Biblia nos explica que el siervo infiel, número uno, tiene conocimiento. Número dos, no es congruente con el conocimiento que tiene.
Número 3, no es diligente en vivir a plomo con las verdades de Dios. Entonces dice, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Y si nos dice la sentencia, recibirá muchos azotes. ¿Qué nos dice esta parábola? Que nosotros, como bien diría Deuteronomio, tenemos dos caminos, el de la vida y el de la muerte, el de la bendición y el de la maldición. Fíjate que te estoy tomando una parte desde el Antiguo Testamento para poder ratificar la interpretación que te estoy dando. Yo no te puedo decir, por poner un ejemplo, que aquí la parábola dice que los azotes son sinónimo del infierno, por ejemplo. Tendríamos que irnos mucho más a profundidad para ver si es o no la postura que da el texto. Tampoco te estoy diciendo que el siervo fiel es perfecto, porque evidentemente no lo es, pero sí es fiel. Si te das cuenta, no me estoy yendo por las ramas, no me estoy abarcando información que no es competente para la idea central de esta parábola. La idea central de la parábola del siervo fiel y del infiel es una sola. Tú decides cómo vas a vivir delante de Dios, porque ya tienes conocimiento. No es que seas primerizo. Ahora, fíjate, pongo un segundo ejemplo de la interpretación de una parábola. Mateo 13. Esta parábola es muy mal interpretada. Ahorita vas a ver por qué. Mateo 13, de los versículos 2 al 9. Esta parábola tú la conoces muy bien, es la parábola del sembrador. Fíjate, la leemos juntos y le damos sentido. Dice la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando perdón, en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por 1. Fíjate, aquí está la clave. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significa la parábola? Vamos a volver ahora a ver elementos propios de la narrativa. Si tú te das cuenta, está la tierra junto del camino. Está la tierra con pedregal. Está la tierra entre espinos y está la buena tierra. Y hay muchas personas que alegorizan y dicen, es que quienes están junto al camino de Dios son un tipo de persona. Bueno, la parábola no dice eso. Algunos otros dicen, es que las aves que habla son espíritus y son, la parábola tampoco dice que por un espíritu no vas a llegar a obtener el beneficio de la palabra. Acuérdate que eres cristiano, que el Señor te cubre. Jesús mismo da la interpretación de esta parábola, si te acuerdas. ¿Cuál es la idea central, hermano Isaías, de esta parábola? Ok, que tú decides si oyes, si eres la buena tierra o si pones mil y un pretextos para no
recibir el mensaje de la palabra de Dios. Tú y yo lo decidimos. Y si lo trasladas a nuestro contexto del día de hoy, habemos personas, bueno, yo ahí sí no me incluyo, hay personas que llegan al servicio, que el pastor está predicando, y entonces sacan, hasta lo voy a poner aquí, ¿no? Y están con su WhatsApp, están junto del camino, no estás poniendo atención. Y decía Jesús más adelante, en los afanes de esta vida, estás pensando en tus hijos, en la economía, en el trabajo, en tu ministerio, pero no estás concentrado. Tampoco va a caer en buena tierra. Te dejas someter por las aflicciones de este mundo, aún y con que un espíritu quiera venir a atormentarte. También por eso a veces no recibes la bendición de la palabra de Dios. Y es entonces donde la idea central de esta parábola que da Jesús es la buena tierra es sinónimo de una buena disposición del creyente para escuchar, para saborear la palabra de Dios. Dice la Biblia, me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo su corazón. Pero si yo voy a la iglesia, si estoy con el WhatsApp, si le escribo a mi novia, si estoy pensando en mi trabajo, en mi familia, pues entonces no puedo recibir la bendición de la buena semilla de la palabra de Dios. No soy buena tierra, no estoy dispuesto, no estoy labrado para recibir la buena semilla. Y fíjate que esa es la idea central. No te estoy diciendo, y es que las aves que llegan son demonios, y es que las piedras son obstáculos. No, hermano, no, no, o sea, no le encuentres significados. La idea central de la parábola es esa. O estás dispuesto a escuchar la palabra o no estás dispuesto. Para Jesús no hay más. Va a haber excusas, ¿no? Ahorita me viene a la mente. Ahí en el Evangelio, cuando se hace el llamado, ¿verdad? Y es una parábola del reino de Dios. Hay personas que van a decir, es que compré un terreno, pero lo voy a ir a ver. Pues qué excusa más tonta, ¿no? Yo antes de comprar lo veo. Y otros se van a estar casando, dice la Biblia. Y otros van a decir, déjame enterrar a mi padre. ¿Te das cuenta qué interesante es la enseñanza de Jesús? Que Jesús es clarito como el agua. Jesús va al grano, pero también hay mucha carnita, mucho contenido sabroso en cada una de estas parábolas. A grandes rasgos, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿qué te dice la parábola del siervo fiel e infiel? Que tú decides depender de Dios para agradarlo o no depender de Dios y desagradarlo. La Biblia dice en Romanos, hagan morir las obras de la carne. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. La parábola del sembrador nos dice que nosotros debemos de tener una actitud adecuada cuando vas a escuchar la palabra de Dios. De lo contrario, no es fructífero y no porque la Biblia no tenga poder, sino porque tú no quieres escuchar. Fíjate qué tremendo. A grandes rasgos, estos son los principios de interpretación. Esta es la introducción a las parábolas de la Biblia.